Au, au, ya. Esta es la parte que hasta yo estoy como sacándome el Jacob, sudor. no llevo escopeta ni machete. El Mesías, el Esto es Mashiach. nuevo, esto no lo esperábamos. Como dicen Mezclar. los judeos mesiánicos, Yeshua HaMashiach. Ya. A ver. El Mesías. El Mesías es una figura, llamémoslo, súper importante tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Estamos totalmente de acuerdo. Aquí vamos a ver, son pequeñas cositas que tal vez más adelante se puede dar a un diálogo extenso, pero ya vamos bien pasaditos de la hora. Pero vamos a ver algo que va a ser entretenido. Hablando del Mesías, ¿cuáles son los requisitos para considerar a un hombre el Mesías? En este caso, Jacob, ¿tienes algo visto desde esta perspectiva? Sí, en la perspectiva judía es más que todo un cargo de índole político, es un rey, por lo tanto se encarga de dirigir la nación a nivel político y pues obviamente espiritual, es parte de eso, ¿sí? Porque estamos hablando de que son la misma cosa, pero es más que todo un rey que trae libertad, reúne a los exilios, reivindica al pueblo de Israel en una posición propia de cómo debería ser y básicamente sería eso. Para el cristiano, lógicamente, tiene que cumplir las profecías anunciadas en la Sagrada Escritura y tiene la triple figura de sacerdote, profeta y rey. Entonces, para que sea considerado Jesucristo el Mesías, tiene que cumplir esos estándares, por llamarlo con palabras vulgares de nuestro tiempo, de Lima. Es decir, si no tiene estos estándares, no podría ser considerado como un Mesías, como el Mesías. Claro, sí, porque cuando hablamos de Mesías hubieron muchos. Sí, claro, un tal Pues, Teudas dice el mismo Nuevo claro, Testamento. claro, no, y cuando nosotros hablamos, un ejemplo, con el ejemplo que pusimos anteriormente, con Ciro el Grande, fue un rey persa que fue considerado un Mesías. Ahora, claramente hay una diferencia entre un Mesías y el Mesías. El Yo Mesías. creo Por que, eso he recalcado claro, luego correcto. el Mesías. Sí, correcto. Entonces, si bien hoy el judaísmo, creo que lo hablé una vez con Jacob en un live, estuvimos viendo lo que Maimónides deja como reglas, como qué se espera para un Mesías. Más o menos, ¿qué sería desde las posturas hoy si tuviésemos que esperar a un Mesías? ¿Qué esperaríamos de él? Raúl dijo que sería un rey, sacerdote y... Sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y rey. No al uso a lo mejor de lo que podemos entender como un rey salvador o como un sacerdote de la antigua alianza idealizado, sino sacerdote al estilo de Melquisedec, o profeta en el sentido de cumplimiento total de todo lo anunciado y a la vez profeta porque ha de instaurar su reino al final de los tiempos. Es la promesa única que falta por cumplir de parte de Jesucristo para un cristiano, que volverá al final de los tiempos. El mesianismo, yo lo veo, según el judaísmo que yo he estudiado, por ejemplo, lo veo como una forma supranacional, como una figura muy nacional, como el líder de la nación, como el líder de un reino. ¿Qué sucede en este aspecto con el Mesías que se tiene, por ejemplo, esto es para ti, Raúl, que se tiene en el cristianismo? ¿Era requisito normalmente para ciertas formas del pensamiento antiguo que este Mesías tuviese un reino? No tiene por qué ser un reino con un estado físico total y tal cual. Es decir, Israel ha estado, también lo ha dicho Jacob, ha estado vagando, no tiene una tierra en posesión mucho tiempo ni en muchos momentos de la historia de Israel. Entonces, no tiene por qué ser un rey que diga del norte al sur 200 kilómetros y desde el mar hasta las montañas tanto. No tiene por qué ser un reino físico. De hecho, el mismo Cristo lo dice, mi reino no es de este mundo. Jacob, ¿cuál es tu postura en cuanto a esto,
requisitos y lo que se espera en sí. Y cómo ves en sí el Mesías desde la parte, o sea, cómo ves al Mesías cristiano desde tu perspectiva. O la idea, no, ojo, no de Jesús, sino la idea que tiene el cristianismo. Sí, el concepto. El concepto. No, sí, como bien señalaste, sí, es un carácter nacional. Sí concebimos el reino de forma literal. Y ya, sí, es más por el lado de la realpolitik. Entiendo. Entonces, Jacob, tú esperas, como pueblo de Israel, esperáis un Mesías que instaure un reino físico en la tierra con su gobierno y con su todo. Para que quede claro a los que escuchan. Sí, por supuesto. Vale. Yo lo tenía claro, pero ante la duda. Claro. Hablando del Mesías, en esta perspectiva lo pueden tomar como tenía para Raúl o como tiene, como para Jacob. ¿El Mesías tiene que ser Dios? No, tiene para los dos, porque Dios está vivo, Dios es eterno. El Mesías tiene que ser Dios. Ok. ¿Jacob? No, consideramos que no, sino que es un enviado de Dios. Entiendo. Yo tengo, claro, no sé la postura de Jacob. Claro, nosotros vivimos esa postura trinitaria y entendemos que Cristo, el Hijo de Dios, es enviado, cumpliría lo tuyo, pero a la vez es Dios. Es enviado por el Padre, este es mi Hijo, el amado, escuchadle, que es la teofanía del bautismo o la teofanía de la transfiguración que narran los evangelios. Entonces, es un enviado por el Padre, pero a la vez es Dios. Es decir, es una de las perijóresis que se dice en griego, de las procesiones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, son tres, pero a la vez es uno. Aquí habría que estudiar mucho la filosofía, la hipóstasis, la prosopon y demás, persona y demás, pero nosotros entendemos que Jesús es el enviado, es la palabra hecha carne que Dios Padre envía para darnos a conocer y revelar la plenitud de todo lo anunciado en el Antiguo Testamento. Es decir, todo el Antiguo Testamento, para mí como cristiano, apunta y señala a Cristo. Sin Cristo, el Antiguo Testamento no tendría sentido, al igual que el Nuevo Testamento no tendría sentido sin el Antiguo Testamento. ¿Algo más que agregar, Jacob? Esto. Pues, aparte de lo que dije, no. Pues yo obviamente lo leo distinto. Claro. Sí, claro, lógico. Para mí que no ha llegado. Y sino que el Mesías está sujeto a Dios y etcétera. Pero no consideramos que sea de un carácter trinitario, sino que es un ente distinto. Me entiendo. Esta parte es como la parte que nos va dividiendo después de estar tan unidos. Pero no pasa nada, no nos vamos a morder. Faltó como Luisito Comunica decir ahora viene lo chido. Pero bueno. Hablando del Mesías, ¿estaba profetizado? ¿A qué se refiere esta pregunta? ¿Siempre fueron vistos los pasajes, por ejemplo, de Isaías y otros, como mensajes proféticos para el Mesías? ¿O cada pasaje en su tiempo fue utilizado para otra realidad histórica y después fueron reinterpretados? Yo personalmente, y la postura es que la escritura tiene diferentes maneras de leerse, tanto la literal como la alegórica, como la espiritual, entre otras maneras de leer los géneros literarios que hay en la escritura, y hay pasajes que podemos interpretar fehacientemente y unívocamente solo apuntan a un Mesías, apuntan a Cristo, pero que tienen ese sentido en tanto en cuanto Cristo aparece, Cristo nace y toma la condición de esclavo pasando por uno de tantos, y hay otros pasajes que no solo son, por decirlo de una manera, momentos históricos o momentos propios del pueblo de Israel, sino que a su vez apuntan o apuntaban ya a algo más. Es como un ya, pero todavía no. Esto se está cumpliendo,
pero se cumplirán más fuertemente en Cristo. Es una manera de decir, sí está profetizado, sí está anunciado. De hecho, Miqueas, mirad, la Virgen está encinta, dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Emmanuel, sí, está apuntando a que está profetizado, que algo más grande ha de venir, que alguien más fuerte ha de venir, pero, como te digo, hay textos que pueden tener alguna otra también versión, vertiente de interpretación doble o incluso triple. Entiendo. Jacob, por tu parte. En la tradición judía consideramos que hubo muchos profetas, pero las que tenemos y guardamos son las que fueron relevantes para toda la eternidad. Entonces consideramos que hay una discusión incluso en el Talmud sobre que Hillel dice que estas profecías ya se cumplieron en el rey Ezequías, quien espera el Mesías. Entonces hay posturas, obviamente, pero el consenso en el judaísmo es que aún no se han cumplido en su totalidad. Obviamente existe la postura que es la de nuestra generación, que hoy estamos viendo el cumplimiento de muchas de las expectativas que no habíamos visto antes, con el retorno del pueblo judío y etcétera, etcétera, a su tierra, sí me refiero, etcétera. Entonces, sí, consideramos que obviamente el Mesías aún, creo que en la serie de profecías aún faltan cabos por cumplir, pero estamos en camino. Entiendo. O sea, sería también como un ya, pero todavía no. Como que se notan los dolores están los dolores de parto, pero no ha nacido aún. Por decirlo así figurativamente. Es una buena analogía. De hecho, también está escrito que cuando las palabras de los profetas están como selladas, es difícil de saber a qué se refieren. Hay veces son lenguajes un tanto ambiguos, hay veces es difícil. Solo cuando sepamos que las cosas son claras, serán claras. Punto de acuerdo para este tema sería que en sí las profecías apuntan de cierta manera a un Mesías. Sí. Ya sea, o sea, son proféticas, digamos, directamente. Bueno, desde la historia, tal vez lo dejamos para otro lado, pero hay ciertas formas de entender ciertos textos que fueron escritos en tiempos diferentes. Un ejemplo, Isaías, proto-deutero y trito Isaías, por lo menos, o sea, que fue escrito en tiempos distintos todos, y hay textos que son post-eventum. En este caso, que se escribieron después de ciertos eventos y después se narraron como si fueran algo profetizado. Pero bueno, eso es para otro tema, que son las profecías post-eventum. Pero en sí, si ambas visiones son vistos como las profecías para un Mesías esperado, estaríamos en eso de acuerdo. Isaías 53. Este es un tema que es súper famoso en el ámbito de siempre como el cristianismo versus judaísmo, si se quiere decir así. Isaías 53 es entendido en el cristianismo como el siervo sufriente. El varón de dolores, sí. Exacto. Y tengo entendido que por el judaísmo es tomado de cierta manera como el pueblo de Israel, o por algunos judíos. No voy a meterlos a todos porque puede que otros piensen distinto. Y yo, por ejemplo, vi el Targum de Jonathan Ben Uziel, que lo debe conocer también Jacob, que es una pseudoepigrafía del siglo II, en donde en este texto se pone la palabra Mesías como tal, o sea, como cosa que no aparece dentro de los textos que nosotros tenemos, porque el Targum no es en sí una traducción directa, o podemos dejar, porque deja mucho reflejo del individuo que está dejando aparte un agregado de él. Así que, ¿cómo lo ven? ¿Isaías 53 es para el Mesías o no es para el Mesías? Raúl. Pues mira, para el pueblo cristiano católico, Isaías 53 representa eso, la pasión de Cristo, a quien tenemos como Dios y Salvador. Y te voy a leer la notita que me había preparado cuando me dijiste este tema en el ratito que hemos tenido un poquito. Las expresiones que manifiesta el capítulo 53 del siervo se asocia muchas veces
pues al sumo sacerdote Aarón como representante del pueblo que lleva ante el Señor las ofrendas de la flor de oro, las ofrendas de los otros, las culpas cultuales que se expiaban. Por lo tanto, para nosotros vimos y han visto los padres de la Iglesia desde el principio que también si Cristo en la cruz expía los pecados de todo y es sacerdote, recordemos, profeta y rey, pues lógicamente si en la cruz se expían los pecados, si en la cruz es el sacrificio perfecto, nosotros hemos visto desde tiempos inmemoriales que se refiere y referencia a una profecía de la muerte del Mesías, que en este caso nosotros creemos que es Cristo. Ok. Jacob. Comenzaré al revés. Lo que mencionaste del Targum Yonatán realmente no está en Isaías 53. Lo que te refieres está en Isaías 52. El Targum Yonatán en Isaías 53 habla en plural. Es decir, habla como los siervos. Que es de hecho el entendimiento que se tiene en el judaísmo es que Isaías 53, y acá vienen varias formas de ver Isaías 53. Es un texto muy complejo. En general, lo correcto como lo plantean los mefaroshim, es decir, los exégetas de Israel, es que debemos considerar que es Israel, porque así lo habla el contexto de Isaías. Cuando se refiere al siervo, suele decir mi siervo Jacob, mi siervo Israel. Aún así, no se descarta la idea de que también se puede hablar de los justos, como dice en Pesik Tagabati, o también puede que habla de los profetas, o como lo trae también Nachmanides, etc. Entonces, lo que sí decimos es que habla de un colectivo. Y a propósito, justo mientras comentabas, estaba mirando una nota. Este es del libro de Natalio Fernández Marcos, que si quizás han escuchado su nombre. Esto es la Biblia griega Septuaginta, ediciones Sígueme. Ahí él pone en el pie de nota en la página 206. Y este es un libro que, hasta donde tengo entendido, también en el mundo católico lo utilizan. Sí, es que esa editorial es católica. ¿Perdón? Es que esa editorial es católica, sí. Ok, entonces en el pie de nota y en la página 206, es en el libro 4 de estos volúmenes, él pone que el siervo, él lo pone que hay una interpretación colectiva y también hay una interpretación individual que se refiere al profeta o a alguno de los discípulos. Entonces, si es verdad que se puede ver de ambos ángulos. Nosotros en todo caso consideramos que la visión más común de verlo es sobre el pueblo de Israel. No se te oye, Guío. Aprovecho el silencio. Yo casualmente tengo programado esta semana grabar Besat Hashem con dos personas. Ya saldrá el video de Isaías 53, que vamos a analizar el aspecto histórico, también el griego y también fuentes rabínicas del tema. Va a ser interesante. Ok. Ahí la monetización de Jacob. Vamos a pasar a la última. ¿Qué opinas de Jesús de Nazaret? Raúl, desde tu perspectiva. Yo no opino, yo creo en él. Yo creo en él como Mesías y Salvador, como el único nombre por el cual puedo salvarme. Creo que seguramente, y así tal cual, no todos van a concordar conmigo, y menos en el chat, que veo que está infestado de Islam y protestantismo, es el único Dios y Salvador. No es un profeta anunciado en el Corán, no es un taumaturgo, no es un mago, no es el primer, voy a quitar un mito, permitidmelo, no es el primer comunista. Jesucristo no multiplicó los pobres, multiplicó el alimento. Entonces, no es una figura política, es decir, es Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Y por lo tanto, para mí, es aquel a quien debo servir y adorar, el único Dios al que debo servir y adorar. Todo lo demás no existe, son ídolos. Jacob, ¿qué opinas tú de la figura de Jesús de Nazaret? La verdad, no tengo una opinión en sí. Mi modo de pensamiento es que no hay que dirigirse a la persona, sino a las ideas. Así me gusta a mí. Entonces, mi opinión de él es una cosa, o lo que él haya planteado, o lo que hayan escrito que él planteó, o como sea que lo quieran definir, ¿sí?
Eso es lo que se podría poner en cuestión, que es un debate de ideas sobre cómo él planteaba de ver la ley o cómo sobre él planteaba de... Entonces eso, en mi opinión de él, es irrelevante, ¿sabes? Yo creo que no lo considero Mesías y tampoco Dios. Considero que fue un judío que vivió en Judea del siglo I. Pero sobre lo que él proponía, obviamente tenemos una perspectiva distinta, obviamente en muchos aspectos chocantes, pero eso es lo que yo podría pensar, que no tengo o que opino de él, ¿no? Las ideas que transmite. Y en tanto en cuanto, Jacob, en tanto en cuanto las ideas que él transmite, lo podrías tomar por a lo mejor un maestro de la ley o un rabino con ideas a lo mejor desviadas o erráticas de lo que sería el judaísmo oficial, aunque sea como un rabí, pregunto. Sí, correcto. De la forma en la que nosotros concebimos que es la ortodoxia, entonces sí, lo que se relata que Jesús proponía no concuerda en los aspectos, en los trasfondos, ¿sí? Como que en los objetivos. Entonces, en ese aspecto sí lo veo como distante a las posturas del judaísmo como lo entiendo yo, y sería eso. Pero entonces estaríamos dispuestos, por decirlo de manera, así como, aunque sea un rabino, para tu postura, para mí es Dios, para ti es un rabino errado o llamémosle herético, estaría pues el pueblo de Israel, o en este caso Jacob, en algún aspecto de la formación de un futuro rabino, el estudiar qué hizo Jesús de Nazaret, qué dijo Jesús de Nazaret, o qué piensa el judío rabínico, el que va a ser rabino, de qué hizo Jesús de Nazaret en este sentido, o qué dijo Jesús de Nazaret. Pregunto, es desde mi ignorancia. ¿Podrías dar un ejemplo cómo sería eso? Es decir, el cristianismo considera a Jesucristo como el nuevo Moisés y la perfección de los profetas, porque hay un texto evangélico en el cual se le aparece Moisés y Elías, la transfiguración en el monte Tabor. Entonces, y allí se escucha la teofanía, tú eres mi hijo, el amado, mi predilecto, escuchadle. Es decir, podría considerarse estudiar en el caso hipotético de decir, bueno, vamos a ver si de verdad, me imagino que se ha hecho desde la escuela rabínica, desde la escuela judía, pero más que nada por escucharlo de labios de un judío y tener la certeza yo. Vamos a estudiar si Jesús de Nazaret de verdad fue o no fue el nuevo Moisés, el nuevo Elías. El Elías esperado, que es para nosotros es Juan el Bautista, pero es el cumplimiento total de lo anunciado. Si se estudia de alguna manera, solo por rebatirlo, solo por verlo, solo por cómo se estudia o cómo se ve oficialmente para un futuro rabino o para un rabino la figura de Jesús de Nazaret o para mí Dios Jesús de Nazaret. Ok, es buena pregunta. En el ejemplo específico que dijiste, lo primero que se me vino a la mente es Mateo 23, versículo 2, 3, que habla que en la cátedra de Moisés se han sentado muchos fariseos. Así que es curioso que él mismo plantea que justamente los que toman la cátedra son los fariseos, pero luego está esta discrepancia de que él es el que toma la cátedra. Pero solo como reflexión que me acaba de... Sí. Pero yo, esta es mi experiencia, no pretendo hablar en nombre de nadie más, sino mía. No, por eso he hecho experiencia. El Nuevo Testamento lo abrí hace muy poco, como hace sin mucho 3 años. Yo nunca lo había tocado, lo había visto de lejos, no lo había tocado. Yo crecí en otras literaturas, en otra forma, en familia ortodoxa, etcétera. Y cuando leí por primera vez los textos del Nuevo Testamento y cosas además que todo, como lo plantea Pablo y la imagen de Jesús, pero digamos los evangelios, que es como Jesús en sí. Yo vi cosas que no me encajaban. Esa fue mi experiencia. Yo entiendo que hay personas que le ven un encaje y plantean que Jesús era un fariseo. Yo no lo veo. No, yo tampoco lo veo como un fariseo. Mi experiencia fue otra. Ni la iglesia tampoco lo ve como un fariseo. Pero vamos a ver qué dice. Pero digo, a lo que me refiero es que este tema yo mismo lo he tratado de evaluar.
Sí, el judaísmo lo ha evaluado. El hecho de que lo hayan descartado es porque se evaluó. No se descarta porque, es Jesús, es otra religión, chao. No, se mira el concepto que tiene, que no tiene. Y No, ahí claro, se puede saber. Por ejemplo, mi los pregunta no métodos, era, como los hebreos son. perdón, mi pregunta no era simplemente, ya se ha estudiado, decimos que no, sino, ¿y tú que te preparas para rabino, hacéis ese estudio también o simplemente aceptamos y ya está, como diríamos, como ya se ha estudiado, ya lo tenemos claro, se acabó, por lo menos algo se estudiará, me imagino. Sí, no, por eso empecé la introducción, que yo personalmente me metí en esto, de hecho incluso te cité de memoria lo que me acordé, pero sí, yo he mirado y no he visto muchos puntos que me convencen de que, digamos, sea el rumbo en el que yo he indagado, que en mi opinión es el rumbo que, digamos, dirige el curso de la historia. Así es como yo lo veo, Que personalmente. no te encaja como Mesías a la luz de las profecías y del Tanaj. Y para no irme a términos tan bombásticos como Mesías, las propuestas que hay a nivel conceptual en los evangelios, a mí personalmente, no me parece que responden a necesidades que otras propuestas ideológicas sí responden. Por eso, digamos, yo le veo muchas más limitantes a las propuestas que hay detrás del texto. Correcto. Sí. Me